Lavaré tu pie y podrás caminar. No debió tocarlo, pero en el momento en que sus manos se hundieron en ese cuenco, todo cambió. Y cuando el pie muerto del niño se movió, su padre dejó de respirar. En un rancho remoto donde la esperanza ya había sido enterrada, una mujer silenciosa y olvidada rompió la única regla que podría costarle todo. Le dijo a un niño paralítico algo que ningún médico se atrevió a decir. Cuando lave tu pie, caminarás. Nadie le creyó, ni el padre, ni el pueblo, ni siquiera el niño, hasta el día en que sus piernas sin vida respondieron. Y cuando su padre entró y lo vio con sus propios ojos, la verdad no solo lo sacudió, expuso un secreto que había sido robado, enterrado y que esperaba resurgir. Hoy tengo una petición para todos ustedes. Por favor, denle me gusta al video ahora mismo, porque a menudo se olvidan más tarde. Y también escriban el nombre de su país y ciudad en los comentarios para que podamos ver desde dónde nos ven nuestros queridos espectadores hoy. El lecho del arroyo estaba seco. La arcilla pálida se agrietaba como platos viejos. Había grava gris donde antes corría el agua. Ren Bass se sentó contra un álamo comiendo lo último de un trozo de pan. Tenía 2 días, duro por un lado, blando por el otro. Lo comió lentamente porque no habría más. En algún lugar al este, más allá de una línea de colinas marrones, había un pueblo llamado Grover's Creek. Una mujer en una tienda de forrajes le había dicho que un rancho por allí necesitaba una cocinera y una lavandera. No tenía muchas esperanzas. Había dejado de gastar esperanzas en cosas que aún no tenía delante. Iría, preguntaría. Si decían que no, encontraría el siguiente lugar. Así habían sido 3 años de su vida. Una puerta y luego la siguiente. No siempre había sido así. El padre de ella se llamaba Ezekiah Bass. Era cherokee, nacido en el territorio del este, y se mudó al oeste a los 20 años para comerciar. Era un hombre corpulento y silencioso, con una calma que la mayoría confundía con lentitud, hasta que trataban con él por segunda vez. Hablaba 4 idiomas: cherokee, inglés, español y un francés rudimentario pero funcional que había aprendido de un comerciante canadiense en las colinas. Leía bien. Llevaba libros de contabilidad meticulosos. Conocía la tierra como un hombre conoce algo que ha estudiado y también amado, que es un tipo de conocimiento diferente al que la mayoría de la gente posee. Poseía 200 acres de tierra en el valle al este del territorio de Grover's Creek. Buena tierra, plana en la mitad occidental y con una suave pendiente en la ladera oriental, con un arroyo fiable alimentado por un manantial que corría claro durante 7 meses al año. Había construido una casa allí con sus propias manos y la ayuda de 2 vecinos a quienes les había perdonado sus deudas. Tenía una pequeña operación ganadera y realizaba sus intercambios desde una oficina de planta cuadrada adosada al granero. Hombres de 3 condados acudían a él. También era un sanador, no del tipo que se anunciaba o pedía pago, del tipo al que la gente acudía en silencio después de que los médicos habían hecho lo que podían y se habían ido. Había aprendido de su propia abuela, quien a su vez había aprendido de la suya. Usaba plantas, agua y sus manos. Era cuidadoso y paciente, y no prometía lo que no podía cumplir. Pero lo que cumplía, lo cumplía. La madre de Ren murió cuando Ren tenía 12 años. Una fiebre que comenzó rápido y no se detuvo. Después de eso solo quedaron ellos dos, y Hezekiah no trató a su hija como algo que debía ser controlado o protegido del mundo. La hizo parte de él. Ella cabalgaba con él en sus rutas comerciales. Se sentaba a la mesa cuando él negociaba. Aprendió a llevar sus libros copiando las entradas cada noche bajo la lámpara. Y aprendió sus conocimientos de sanación de la misma manera, observando, ayudando, haciendo preguntas hasta que él respondía. Lo vio trabajar en 2 pacientes que nunca olvidó. El primero era un hombre adulto, un transportista que había sido arrojado de su carro en un camino inundado. La caída le había dañado la parte baja de la espalda. Llegó a la propiedad de los Bass en una carreta prestada, sin poder sentir las piernas. 2 médicos ya le habían dicho que no se podía hacer nada. Su padre trabajó en los pies y las piernas de ese hombre durante 6 semanas, cada 2 tardes.
El hombre volvió a caminar antes de que terminara el segundo mes. No con facilidad, no sin dolor, pero caminó. El segundo era un niño de 7 años. Se había caído del desván de un granero y había aterrizado mal. No tenía sensibilidad desde la rodilla hacia abajo en ambos lados. Su padre trabajó en él durante casi 3 meses. El niño caminó con un ligero arrastre del pie derecho por el resto de su vida, pero caminó. Volvió a ver a Hezekiah 2 veces al año hasta el día en que su padre murió, y cada vez subía a la puerta principal por sus propios 2 pies. Ren le había preguntado a su padre una vez qué lo hacía funcionar. Él dijo, la columna puede sufrir un trauma sin romperse. Cuando sufre un trauma, los nervios se silencian. El cuerpo olvida cómo enviar la señal. Lo que hacemos es recordárselo. Agua tibia, las hierbas adecuadas, presión en los lugares correctos. No estamos arreglando nada. Estamos recordando. El cuerpo ya sabe cómo curarse a sí mismo. Solo seguimos preguntándole hasta que lo recuerda. Ella tenía 14 años cuando él le dijo eso. Lo había pensado muchas veces desde entonces. Su padre murió hace 3 inviernos. Una neumonía que se instaló en su pecho en noviembre y no se fue. Murió antes de febrero. Tenía 61 años. Sus hermanos llegaron del territorio del este a las 3 semanas del entierro. Su tío Cyrus llegó primero, el mayor, con un empleado del condado con el que ya había tratado antes. A Cyrus nunca le había gustado mucho la forma de hacer las cosas de Hezekiah. Demasiado generoso, demasiado dispuesto a comerciar cruzando líneas que Cyrus consideraba permanentes. Pero a Cyrus le importaba mucho la tierra, el ganado y el saldo de la cuenta que Hezekiah había mantenido cuidadosamente con su letra pulcra y precisa. Ren tenía 28 años. Era soltera y de herencia mixta en un condado fronterizo que no otorgaba el mismo peso legal a esas circunstancias. No tenía un marido blanco que hablara por ella. No tenía un pariente masculino dispuesto a defenderla. El empleado de la oficina de tierras en Grover's Creek miraba más allá de su oreja izquierda cuando ella hablaba y dirigía sus respuestas a la pared. La echaron de la propiedad en 30 días. Intentó 2 veces más durante el año siguiente presentar una impugnación formal. El primer intento fue desestimado, sin ser registrado. La segunda vez le dijeron que abandonara el edificio antes de que terminara de hablar. Se fue. Después de eso caminó. Encontró trabajo donde pudo, lavando camisas para un campamento maderero al norte de Grover's Creek, limpiando y cocinando para una cuadrilla de construcción de carreteras durante 2 meses en la primavera, lavando la ropa de cama de un hotel en un pueblo ganadero a 70 millas al sur, hasta que la esposa del dueño decidió que se sentía incómoda con el arreglo y despidió a Ren sin el salario de la última semana. Su cuerpo cambió durante esos 3 años. Antes había sido fuerte y delgado por el trabajo en el rancho, los largos paseos y el trabajo al aire libre. Ahora estaba más pesado, engrosado por una mala alimentación, demasiada sal, demasiada grasa, muy poco de algo fresco. Su piel se había vuelto áspera por dormir a la intemperie y trabajar en el frío. Llevaba el pelo recogido bajo un paño sencillo y usaba los mismos 2 vestidos en rotación, remendados en los codos y el dobladillo. No hablaba de quién era. Había aprendido que hablar traía preguntas, y las preguntas traían problemas de un tipo u otro. Algunas personas oían Cherokee y se volvían frías. Algunas personas oían hablar de la tierra y veían algo que podían explotar. Algunas personas simplemente decidían que una mujer que se veía como ella y no tenía un hombre detrás era una mujer cuya palabra no significaba nada. Había conocido a los 3 tipos y ninguno le había dado motivos para ser diferente. Así que conservó su nombre, porque una persona tiene que conservar algo. Pero guardó todo lo demás detrás de sus dientes. Terminó el pan. Se sacudió las migas del regazo. Se puso las botas de nuevo, atando la izquierda con fuerza sobre el pie vendado, y se puso de pie, 3 millas hasta el pueblo. Luego pediría indicaciones para llegar al rancho Hadley. No se alisó la falda, no se arregló el pelo, no había nadie que la viera y no habría importado si lo hubiera. Empezó a caminar. El rancho se encontraba al final de un camino de tierra de 2 millas que se desviaba hacia el sur de la carretera principal hacia Grover's Creek.
Una mujer en la tienda de forrajes le había dicho a Wren dónde girar y no se había equivocado. La puerta era de madera y alta, con el nombre Hadley tallado en el travesaño con letras sencillas y prácticas, sin florituras, sin decoración. El tipo de letrero que decía que al hombre que poseía el lugar no le interesaba impresionar a nadie. Wren se detuvo en la puerta por un momento. El camino más allá corría recto hacia una casa que estaba retirada del granero principal unos 40 metros. La casa era grande para los estándares de la frontera, de 2 pisos con un porche cubierto que se extendía a lo largo de toda la fachada y 4 ventanas en el piso superior. La madera había sido pintada una vez, hace mucho tiempo. El gris se traslucía a través del blanco en largas líneas verticales. El granero detrás era más grande que la casa, en mejor estado, y olía a heno y caballos incluso desde la puerta. Se veían 2 peones de rancho cerca del corral al este, trabajando una cuerda sobre un poste de la cerca. Ninguno de los dos levantó la vista cuando ella cruzó la puerta. Caminó hasta el porche y llamó a la puerta principal. Fletcher Hadley la abrió él mismo. Era un hombre alto, delgado de hombros como los hombres que trabajan al aire libre todos los días y comen como comen los hombres trabajadores. Lo suficiente, no más. Su rostro estaba curtido y cerrado, no exactamente hostil, sino el tipo de rostro que ha aprendido a mantenerse quieto y no revelar nada hasta que decide algo. Miró a Wren como un hombre mira algo que no esperaba, y se toma un momento para evaluar. No dijo nada al principio, solo miró. Luego dijo, ¿es usted la mujer del pueblo que viene por lo de la cocina? Sí, dijo ella. ¿Sabe cocinar? Sí. También la lavandería. Necesito que se haga semanalmente, tanto la ropa de cama como la de trabajo. Puedo hacerlo. Se apartó de la puerta y le hizo un gesto para que entrara. No con calidez, no con la frialdad particular de un hombre que quiere dejar algo en claro. Simplemente el gesto de un hombre que abre una puerta porque hay asuntos que tratar. La guió por la casa sin hablar mucho. La cocina estaba en la parte de atrás, una gran estufa de hierro, una mesa de trabajo profunda, estantes a lo largo de 2 paredes con productos secos, una caja de madera para el bloque de hielo que llegaba 2 veces por semana desde el pueblo. El suelo estaba limpio, la estufa estaba bien mantenida, el hierro oscuro por el uso y debidamente curado. La cocina de una casa donde alguien había cocinado competentemente durante años, hasta hace poco. Desde allí le mostró el lavadero, un espacio adosado al extremo de la cocina de la casa con 2 grandes tinas de madera y un escurridor montado en un poste, y un tendedero a lo largo de la pared exterior. Desde allí, el cobertizo de suministros, a un corto paseo por el patio, donde guardaba el jabón, la lejía y la ropa de cama extra. Caminaba a un ritmo que asumía que ella lo seguía. Ella lo hizo. El peón de rancho que había visto cerca del corral se había ido a alguna parte. Un tercer hombre era visible en la puerta del granero, mayor que los otros, con una quietud deliberada que decía que estaba observando sin hacerlo evidente. Fletcher no lo presentó. El catre estaba en un pequeño espacio entre el lavadero y la pared de la cocina, no exactamente una habitación, más bien una alcoba cubierta. Una manta doblada sobre un catre con marco de madera, un pequeño estante en la pared, un clavo para colgar cosas. Había dormido en lugares peores. Fletcher le dijo lo que le pagarían, un salario justo, no generoso, una comida al día además de lo que cocinara. Los domingos eran medios días. Podía tomar sus comidas en la cocina. Luego se detuvo. Estaban en el pasillo que iba de la cocina hacia la parte delantera de la casa. Él dejó de caminar y se quedó quieto, y ella también se detuvo. Al final del pasillo había una puerta cerrada. El pasillo era por lo demás sencillo, un perchero en una pared, una alfombra trenzada en el suelo, una sola ventana al final, junto a esa puerta que dejaba entrar la luz de la tarde. Señaló la puerta. No levantó la voz. No apartó la vista de ella cuando habló. Dijo, mi hijo Juan y al final de ese pasillo. Se queda en su silla. No está bien y no necesita nada de extraños.
No vayas a ese extremo del pasillo por ninguna razón, ni para limpiar, ni para llevar comida, ni si oyes algo y crees que deberías comprobar. Deja ese extremo del pasillo para mí. Hizo una pausa. Ni siquiera si grita. Ren miró la puerta cerrada al final del pasillo. Luego volvió a mirar a Fletcher. Dijo, «De acuerdo». Eso fue todo. Él asintió. «Empiezas hoy. Cena para 4. Yo, Orson y 2 peones. Comida sencilla está bien». Caminó de regreso hacia la parte delantera de la casa. Ella fue a la cocina. La despensa tenía harina de maíz, manteca, cerdo salado, frijoles secos y un cuarto de jamón curado colgando en el fresco del cobertizo, suficiente para trabajar. Encendió el fuego en la estufa lentamente, como había aprendido, comenzando con astillas de corteza seca y añadiendo trozos más grandes solo después de que las primeras llamas fueran estables. Puso una olla de frijoles a remojar, empezó con el pan de maíz y cortó el cerdo salado en una sartén. La cocina olía a manteca, a humo de fuego y a madera seca. Era un olor familiar. Había cocinado en cocinas peores. Había cocinado sobre fuegos abiertos con el viento cortando el campamento y sin una superficie adecuada para trabajar. Esta cocina era buena. Se permitió notar eso, al menos. Los hombres entraron al atardecer sin ser llamados. Había puesto la mesa con platos, tenedores, una olla de frijoles espesados con el cerdo salado y una sartén de pan de maíz cortado en cuadrados y dejado en la sartén para mantenerse caliente. El hombre de la puerta del granero se sentó frente a uno de los peones más jóvenes. Orson, supuso ella. Fletcher entró el último, se lavó las manos en la palangana y se sentó a la cabecera de la mesa. Nadie habló mucho. La comida fue consumida. El pan de maíz se acabó hasta el último trozo. Ninguno de ellos dijo nada sobre la comida, ni a ella ni entre ellos. Comieron, se fueron y ella recogió la mesa. Lavó los platos con la última luz del día, usando agua del barril de lluvia al lado de la casa. A través de la ventana de la cocina podía ver el patio oscurecerse, las siluetas de las dependencias asentándose en la sombra, las primeras estrellas apareciendo en el este. Se fue a su catre cuando terminó el trabajo. Se acostó boca arriba con las manos sobre el estómago y escuchó el rancho por la noche. Era un sonido diferente al del campo abierto. Los caballos se movían en el granero. El viento empujaba los aleros. Un búho en algún lugar del bosquecillo de álamos al oeste. Y luego, después de un rato, después de que el rancho se hubiera quedado tan silencioso como iba a quedarse, algo más. Venía del final del pasillo, a través de la pared, a través de la puerta cerrada y la longitud del corredor intermedio. Un sonido bajo, rítmico de una manera particular. No un llanto, no el sonido que hace un niño cuando quiere que alguien venga. Era más silencioso que eso y más privado. El sonido de un cuerpo que se ha acostumbrado a una incomodidad con la que ha vivido tanto tiempo que ha dejado de esperar ser notado. Ella se quedó quieta. Conocía ese sonido. Su padre se lo había descrito, la forma en que los músculos de una extremidad paralizada se tensaban y acalambraban por la noche, particularmente en los pies y las pantorrillas, acortando los tendones sin que la persona pudiera cambiar de posición para aliviarse. El cuerpo trabajando contra sí mismo en la oscuridad. No se movió hacia él, cerró los ojos y se quedó quieta hasta que el sonido se desvaneció y el rancho volvió a quedar en silencio. Y finalmente, durmió. Pasaron 2 semanas. Ren aprendió el rancho sin preguntar. Lo aprendió como siempre había aprendido los lugares, observando qué sucedía, cuándo y dónde se guardaban las cosas, y qué sonidos significaban algo y cuáles no. Aprendió que Fletcher salía a caballo a las 6 de la mañana la mayoría de los días y regresaba antes del anochecer. Aprendió que Orson llevaba a los peones a los pastos del este los días de semana y a los pastos del sur los sábados. Aprendió que el agua del barril de lluvia en el lado norte de la casa se calentaba por la tarde y era mejor para lavar por la mañana. Aprendió que la puerta del cobertizo de suministros tenía que levantarse ligeramente al abrirla o el riel inferior se engancharía en el suelo. Hizo su trabajo. Cocinaba 3 comidas al día, mantenía la cocina limpia,
lavaba la ropa los martes y viernes y planchaba las camisas buenas los sábados. Se levantaba antes que nadie y generalmente era la última en dejar de trabajar. Nadie comentó sobre esto. Nadie comentó mucho. Los peones se movían a su alrededor con la indiferencia de hombres que han aceptado un nuevo arreglo sin tener una opinión al respecto. Orson la observaba de la manera cuidadosa y constante de un hombre que es responsable de un rancho y considera a todos en él como parte de lo que es responsable, no con calidez, pero tampoco con hostilidad. Fletcher decía lo que había que decir y nada más. No había vuelto al final del pasillo. Se había acercado 2 veces, una cuando estaba trapeando el suelo y avanzó por el corredor hasta detenerse en el lugar que Fletcher le había dicho que no pisara, y otra cuando una corriente de aire tiró una toalla del tendedero y aterrizó cerca de la entrada del pasillo. Ambas veces había hecho lo que tenía que hacer, se había dado la vuelta y había regresado. Había oído el sonido a través de la pared 2 veces más por la noche. Se había quedado en su catre ambas veces. Era un miércoles a mediados de la tercera semana cuando la puerta al final del pasillo se abrió. No del todo, una rendija de quizás 4 pulgadas. La casa había estado en silencio desde media mañana. Fletcher había salido temprano. Orson y los 2 peones habían llevado el carro al Pasto Norte para un trabajo de reparación de cercas que, según Orson, los mantendría ocupados hasta bien entrada la tarde. La casa estaba vacía excepto por Wren y quienquiera que estuviera detrás de esa puerta. Llevaba una pila doblada de ropa de cama limpia desde el lavadero hacia el dormitorio en la parte delantera de la casa, caminando por el corredor lateral más allá del cruce del pasillo. No miró hacia el pasillo. Mantuvo la vista al frente y siguió caminando. Pero lo oyó. No el sonido nocturno, algo diferente, diurno, deliberado. El sonido del esfuerzo. Se detuvo. No se dijo a sí misma que iba a mirar. Simplemente dejó de caminar y se quedó allí. Y después de un momento giró la cabeza hacia la rendija abierta de esa puerta al final del pasillo. Y miró. Podía ver una estrecha franja de la habitación, una ventana en la pared del fondo, la luz gris de la tarde entrando por ella, el borde de una silla de ruedas, su rueda de madera visible en el suelo, una mano pequeña agarrando el reposabrazos derecho, los nudillos pálidos por la presión, y un pie descalzo y pálido descansando en el reposapiés de la silla. El pie estaba ligeramente girado hacia adentro. Los dedos de los pies curvados de la manera en que se curvan los pies cuando no hay tono muscular activo para mantenerlos rectos. La mano en el reposabrazos se apretó. El niño no podía ver su rostro. Solo ese perfil de esfuerzo intentaba levantar el pie. No ambos pies, solo el izquierdo. Intentaba levantarlo del reposapiés solo unas pocas pulgadas, como una persona levanta un pie para dar un paso. El pie no se movió. Su agarre en el reposabrazos se volvió blanco. Todo su brazo se puso rígido por el esfuerzo de empujar algo que no respondía. El pie no se movió. Lo intentó de nuevo. Contuvo la respiración. Podía oír el silencio contenido desde el pasillo. Puso todo lo que tenía en el intento. Nada. Se rindió. El brazo se relajó. La mano se abrió. Vio su cabeza caer hacia adelante lentamente. No dramáticamente, de la manera en que la cabeza de una persona cae cuando ha estado haciendo algo durante mucho tiempo y se ha detenido no porque quiera, sino porque no queda nada contra lo que empujar. Se sentó así por un momento. Luego volvió a poner la mano en la rueda de la silla y se movió hacia la ventana. Wren se dio la vuelta y caminó de regreso a la cocina. Dejó la ropa de cama sobre la mesa. Se paró frente a la superficie de trabajo con ambas manos planas sobre la madera y miró la pared del fondo de la cocina. Su padre había usado agua tibia, hierbas y una presión específica. Había usado milenrama seca, una planta lo suficientemente común en la frontera como para crecer en cada cobertizo de suministros como un almacén de medicinas estándar, y sal gruesa, y corteza de sauce remojada en el agua hasta que se ablandaba y liberaba sus propiedades. Había trabajado en la planta del pie, el arco, los 2 puntos de presión en el tobillo interno y externo. Lo había hecho sin prisa. Lo había hecho cada 2 días durante semanas,
Pensó en el pie que acababa de ver, la forma en que yacía en el reposapiés sin ninguna tensión en el músculo, la forma en que se giraba ligeramente hacia adentro. Su padre le había dicho, puedes saber por la forma en que cae el pie si el nervio está dormido o muerto. Un nervio dormido deja que el pie se gire hacia allá adentro. Uno muerto lo deja caer plano. El pie se había girado hacia adentro. No estaba segura, no era su padre. Había observado, no hecho, pero estaba casi segura. Recogió la ropa de cama, la llevó al dormitorio delantero y la guardó. Luego caminó hacia el cobertizo de suministros trasero. Había un stock razonable allí. El rancho mantenía suministros de medicina fronteriza estándar, del tipo que todo rancho de trabajo mantenía para los peones. Fue a los estantes a lo largo de la pared derecha donde se guardaban las medicinas. Encontró la milenrama rápidamente. Un fardo de tela atado con una tira de cordón, las flores amarillas secas hasta un marrón opaco, el olor aún ligeramente agudo y limpio cuando presionó el fardo entre sus dedos. Encontró la sal gruesa en una lata cerca de las provisiones de cocina. Encontró la corteza de sauce en un pequeño envoltorio de papel cerca de la parte posterior del estante. Un fardo parcial, suficiente para varios usos. Se quedó con la milenrama en la mano. Luego la dejó. Volvió a poner la sal donde la encontró. No tocó la corteza de sauce. Salió del cobertizo de suministros y cerró la puerta detrás de ella. Volvió a la cocina y empezó a preparar la cena. Pero la milenrama todavía estaba en su mente cuando se sentó en su catre esa noche. Y la sal, y la secuencia específica de presión que su padre le había enseñado. Y el pie girado hacia adentro, descansando en el reposapiés sin ninguna tensión. Se recostó. Pensó en lo que significaba saber algo y no usarlo. Lo había hecho antes. En la tienda de forrajes 2 condados atrás, cuando el hijo pequeño del dueño tenía una erupción en el brazo que reconoció de inmediato como un contacto con una planta infectada. Fácilmente tratable con una cataplasma que podría haber hecho en 10 minutos. Y no había dicho nada porque había aprendido que ofrecer conocimiento era algo que requería confianza. Y la confianza era algo que ya no asumía. No había dicho nada, y el niño todavía tenía la erupción cuando se fue 2 días después. Pensó en la diferencia entre no poder hacer algo y elegir no hacerlo. Eran cosas diferentes. Se había dicho a sí misma a menudo durante los últimos 3 años que no podía hacer esto o no podía hacer aquello. No podía desafiar el reclamo de Cyrus. No podía conseguir trabajo en ese pueblo. No podía quedarse en ese granero otro invierno. Y a veces eso era cierto, pero a veces no lo era. A veces era una elección que estaba haciendo y la llamaba una imposibilidad porque la imposibilidad le exigía menos que una decisión. No estaba segura de cuál de las dos era esta. El rancho estaba completamente en silencio. Ni siquiera el búho esta noche. Solo el viento en los aleros y el sonido lejano del ganado acomodándose en el pasto nocturno. Se quedó con los ojos abiertos en la oscuridad durante mucho tiempo. La pregunta se quedó en la habitación como se quedan las cosas pesadas, sin moverse, sin ir a ninguna parte, sin hacerse más pequeña por la mañana. Llegó el martes de nuevo, día de lavandería. Ren se levantó antes del amanecer, calentando el agua en la olla grande sobre la estufa, llevándola para llenar las tinas de madera en el cobertizo antes de que el frío de la mañana se asentara por completo. Trabajó primero con la ropa de cama, luego las camisas de trabajo, luego las cosas más pequeñas. Pasó la ropa por el escurridor a media mañana y colgó la primera carga en el tendedero antes de que el sol alcanzara el medio del cielo. Fletcher había ido al pueblo a por provisiones. Se lo dijo a Orson en el desayuno, no a Ren. Rara vez se dirigía a ella directamente sobre el horario del día, que volvería antes de la cena. Orson había asentido y llevado a los 2 peones a la línea de la cerca del este, donde una sección se había estado debilitando durante una semana y necesitaba nuevos postes antes de la primera helada fuerte. La casa del rancho estaba vacía. Ren podía sentir su silencio en las paredes. Estaba escurriendo la última de las camisas de trabajo cuando oyó a Gideon. No un grito, no un niño llamando con urgencia.
Era bajo y plano, el sonido de una persona que ha aprendido que la sonoridad no hace la diferencia y ha dejado de molestarse con ella. Una sola llamada silenciosa y luego silencio. Y luego, después de un momento, el raspado de las ruedas de la silla de ruedas sobre el suelo de madera. Un golpe suave que podría haber sido un objeto caído. Luego nada. Dejó de trabajar, se quedó junto al escurridor con una camisa mojada en ambas manos y escuchó el silencio que siguió al golpe. No se resolvió en otro sonido. No se convirtió en pasos o movimiento o cualquier señal de que el problema, fuera cual fuera, se había solucionado. Dejó la camisa, se secó las manos en el delantal, entró en la cocina y luego bajó por el pasillo. Llamó 2 veces a la puerta cerrada. Luego la abrió. La habitación era sencilla, una sola ventana en la pared oeste que dejaba entrar la luz del mediodía. Una cama estrecha a lo largo de la pared izquierda, cuidadosamente hecha. Un estante de libros y algunos objetos pequeños al lado de la cama. Una mesa baja, y en el centro de la habitación, ligeramente inclinado hacia un lado en su silla de ruedas, un niño de 9 años de cara delgada, con ojos oscuros, brazos cruzados y una expresión en su rostro que era a partes iguales ira y vergüenza. Había estado tratando de alcanzar el estante bajo al lado de la cama. Algo se había movido en él, un libro pequeño tal vez, y al inclinarse para alcanzarlo, había volcado la silla. No podía enderezarse. Estaba atascado en un ligero ángulo, una rueda levantada del suelo, incapaz de hacer palanca. Miró a Ren con sospecha inmediata. Fuera, dijo. Su voz era plana, no una rabieta, no angustia, solo una declaración. Ella no discutió. Cruzó la habitación, movió el libro en el estante, una pequeña cosa encuadernada en tela, al borde, al alcance fácil de la silla. Luego puso ambas manos en el marco de la silla de ruedas y la enderezó con un solo movimiento suave, colocando ambas ruedas de nuevo en el suelo y ajustando el ángulo para que el niño estuviera sentado correctamente de nuevo. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. No había tenido la intención. Se dio la vuelta para irse y se detuvo, y por un momento se quedó de espaldas a él, y miró la puerta y tomó una decisión. Se dio la vuelta. Miró sus pies. Estaban descalzos. No los había visto antes en el pasillo ese día, a través de la rendija. Solo había visto el izquierdo. Ahora podía ver a ambos descansando en el reposapiés de la silla. Pálidos, el tono muscular ya suave y reducido por 2 años sin uso. El pie izquierdo girado hacia adentro, un poco más que el derecho. Ambos ligeramente curvados. Dijo en voz baja. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste algo por debajo de las rodillas? El niño la miró fijamente. Sus brazos seguían cruzados. Su mandíbula seguía apretada. Pero la pregunta lo había tomado por sorpresa. Pudo verlo en el breve cambio en sus ojos antes de que la guardia volviera a levantarse. Dijo, nunca, desde lo del caballo. Ella dijo, tus piernas no están muertas, se olvidaron, hay una diferencia. Se fue a la cocina, se quedó junto a la estufa por un momento, luego fue al cobertizo de suministros. Tomó el fardo de tela de milenrama seca. Tomó una taza de sal gruesa de la lata. Tomó el fardo parcial de corteza de sauce. Los llevó adentro y los puso en la mesa de trabajo de la cocina. Llenó la olla mediana del barril de agua y la puso en la estufa a calentar. No se apresuró en esta parte. La temperatura importaba. Su padre se lo había dicho en particular. Demasiado fría y las hierbas no daban lo que necesitaban dar. Demasiado caliente y era más duro para la piel. Y el trabajo en sí se convertía en resistencia en lugar de sensación. Tenía que estar lo suficientemente caliente para abrir la circulación, mantener el calor durante una sesión larga y ser cómodo al tacto. La probó con el dorso de la muñeca 2 veces mientras preparaba el resto. Desmenuzó la milenrama seca en el agua con los dedos, frotando las flores secas para que se liberaran uniformemente. Añadió la sal y la vio disolverse, revolviendo una vez con una cuchara de madera. Cortó la tira de corteza de sauce en trozos más pequeños y los puso a remojar. Mientras esperaba que se infusionara, comprobó la temperatura de nuevo. Más caliente ahora, aún no estaba bien. Tenía un cuenco de arcilla ancho que usaba para mezclar masa.
Lo puso sobre la mesa y vertió el agua en él hasta que estuvo lleno en 2/3. Lo llevó con cuidado por el pasillo. Llamó, no hubo respuesta. Abrió la puerta. Él estaba en la ventana. Se había acercado al cristal en su silla de ruedas y se sentó mirando el patio sin darse la vuelta cuando ella entró. Sus brazos seguían cruzados. Sus hombros estaban tensos, como alguien que ha decidido de antemano no revelar nada. Puso el cuenco en el suelo frente a la silla. Sacó ligeramente el reposapiés y luego se sentó en el suelo frente a él. Lo miró. Él se había apartado de la ventana. Estaba mirando el cuenco, luego a ella. Su expresión ya no era de enojo. Era cautelosa de una manera diferente, la cautela de alguien que intenta averiguar cuál es el truco. Ella no lo explicó. Dijo, «Dame tus pies». Él la miró por un momento más. Luego, lentamente, bajó los pies del reposapiés al cuenco. El agua tenía la temperatura correcta. Vio un pequeño cambio en su rostro cuando sus pies entraron. No dramático, no una reacción de sentimiento, porque no había sentimiento, sino el tipo de cambio que proviene del calor en la piel, incluso en la piel que aún no está completamente despierta. Comenzó con el talón izquierdo. Su padre siempre había comenzado con el talón. La base del talón, presionando con la palma de su mano en un círculo lento y firme, no lo suficientemente fuerte como para doler, lo suficientemente firme como para llegar más allá de la superficie. Luego avanzó por el borde exterior de la planta hacia el dedo meñique, trabajando el tejido allí que tendía a contraerse y tirar. Luego a través de la bola del pie. Luego el arco, 2 puntos específicos. Uno directamente debajo del centro del pie y otro justo detrás de la articulación del dedo gordo. Presionando hacia adentro y ligeramente hacia arriba, manteniendo la presión durante una cuenta de 10 antes de soltar y pasar al siguiente. No habló mientras trabajaba. Él tampoco habló. El cuenco de agua tibia estaba entre ellos en el suelo de su habitación y la luz se movía a través de la ventana a medida que avanzaba la tarde. Y ella trabajaba de manera constante y sin prisas. No pasó nada durante mucho tiempo. Estaba comenzando el segundo recorrido completo sobre el pie izquierdo cuando el pie de Gideon se movió. Fue pequeño. Los dedos del pie izquierdo se flexionaron de repente, todos a la vez, una rápida e involuntaria contracción y liberación. Duró menos de un segundo, pero fue real. Hizo un sonido, no una palabra, no un grito, algo intermedio, una exhalación corta y aguda, como una respiración que se había contenido durante mucho tiempo sin que la persona lo supiera, y que ahora finalmente se había soltado. Sus manos se aferraron a los reposabrazos de la silla. Ella siguió trabajando. Dijo, «Lo sentí». Él miraba su pie. Su rostro era diferente ahora a cualquier expresión que le hubiera visto desde que llegó a este rancho. La ira había desaparecido por completo. Lo que quedaba era algo más crudo que la ira, y más difícil de mirar, el rostro de un niño que se enfrenta a la posibilidad de que lo que le dijeron que era permanente podría no serlo. Trabajó durante otros 10 minutos. El pie se movió 2 veces más, ambas veces el mismo pequeño e involuntario espasmo, ambas veces rápido e incontrolado, pero inconfundible. Cuando terminó, levantó los pies del cuenco, los volvió a colocar en el reposapiés y los secó con el paño que había traído. Se puso de pie, recogió el cuenco. Dijo, «No le digas a tu padre todavía. No porque me avergüence de lo que hice, sino porque la gente detendrá esto antes de que tenga tiempo de funcionar, y tiempo es lo que necesita». Él seguía mirando sus pies. Luego la miró. «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé exactamente, pero más de una tarde». Se quedó en silencio. Volvió a mirar sus pies. Se sentó con eso por un momento. Luego asintió una vez, un gesto pequeño y deliberado, el tipo de asentimiento que proviene de una decisión en lugar de un acuerdo. Caminó hacia la puerta con el cuenco. Detrás de ella, él no dijo nada más. La habitación estaba en silencio. Volvió al pasillo y luego a la cocina, vertió el agua en el patio, enjuagó el cuenco, lo puso debajo de la mesa de trabajo y volvió a su lavandería. Las camisas todavía estaban en el tendedero.
La tarde se había enfriado mientras ella estaba adentro. Las trajo y las dobló en la mesa de la cocina. Sus manos estaban firmes, su rostro estaba quieto. Dobló cada camisa con cuidado y la puso en la pila. Pero algo había cambiado. Sabía que cambiaría si cruzaba esa línea. Lo sabía desde el día en que se sentó en su catre y pensó en la diferencia entre no poder y no querer. Ahora la había cruzado. Lo que viniera después, vendría. Las sesiones continuaron durante las siguientes 2 semanas. Ren iba a la habitación cada 2 o 3 tardes, siempre durante el período en que el rancho estaba tranquilo y Fletcher y los peones estaban fuera. No llevaba el cuenco por el pasillo a la vista, preparaba el agua en la cocina, la transfería a una olla más pequeña con un paño encima, y la llevaba como si llevara algo para limpiar. Si alguien la hubiera visto, habrían pensado que llevaba agua para lavar. Guardaba la milenrama y la sal en una pequeña bolsa de tela bajo el borde de su catre. No escondida exactamente, simplemente no visible. Gideon dijo muy poco durante las 2 primeras sesiones después de la primera. Se sentaba en su silla, ponía los pies en el agua cuando ella dejaba el cuenco, y la observaba con el rostro serio de alguien que presta atención, pero que aún no está listo para decir lo que piensa sobre lo que está viendo. Los pequeños espasmos continuaron, siempre en el pie izquierdo, siempre involuntarios, siempre breves. El pie derecho aún no había respondido. Renan no comentó sobre esto. Trabajó ambos pies de la misma manera, con la misma presión, en el mismo orden. Su padre le había dicho que el cuerpo no se recuperaba de manera uniforme y que no debía esperarlo. En la tercera sesión, algo cambió. Había estado trabajando en el pie izquierdo durante unos 15 minutos, presionando el arco con el movimiento lento y circular que su padre le había enseñado, cuando Gideon retiró el pie. No lentamente, no a la deriva. Lo retiró bruscamente en un solo movimiento rápido. Su rostro se tensó, se aferró a los reposabrazos e hizo un sonido que no era de sorpresa ni de ira. Era dolor, dolor real. Una sensación aguda y punzante que subió por la parte posterior de su pantorrilla e hizo que toda su pierna inferior se contrajera por un momento antes de volver a relajarse. Ambos se quedaron quietos. Las manos de Ren todavía estaban en el agua. No las movió, no intentó alcanzar su pie. Se sentó en el suelo con las manos en el cuenco tibio y miró su rostro y mantuvo su propio rostro muy quieto. Su padre le había advertido sobre esto. Le había dicho, cuando el nervio comienza a despertar, la primera sensación que envía es dolor. La vía ha estado en silencio durante mucho tiempo. Cuando se abre de nuevo, no se abre suavemente. Se dispara, y el paciente lo sentirá como un ardor, una puñalada o un tirón, y eso lo asustará. También le había dicho algo más. Si te detienes en ese momento, si dejas que el miedo al dolor termine el tratamiento, el nervio volverá a silenciarse, y la próxima vez será más difícil. Pero su padre había dicho estas cosas sobre pacientes en los que él mismo había trabajado, con décadas de práctica. Ella nunca había hecho esto por sí misma. Había observado, había aprendido el método, conocía la secuencia, pero nunca había sido ella quien tomaba la decisión sobre lo que significaba el dolor. Miró el rostro del niño. No estaba llorando. Se aferraba a los reposabrazos con ambas manos, y su respiración era corta y cuidadosa. Como respira una persona cuando intenta controlar algo que la sorprendió. Ella dijo, «Es suficiente por hoy». Levantó el cuenco, le secó los pies. Los colocó de nuevo en el reposapiés con cuidado, se levantó y salió de la habitación. Volvió a la cocina, vertió el agua, limpió el cuenco y se quedó de pie junto a la mesa de trabajo durante mucho tiempo. Estaba casi segura, casi, de que la dirección del dolor hacia arriba, por la pantorrilla, no hacia el abajo, coincidía con lo que su padre había descrito como el despertar del nervio. La contracción repentina del músculo a su alrededor también coincidía. Era el cuerpo despertando, no el cuerpo siendo dañado. Pero casi era la palabra que la mantenía de pie en esa mesa. No volvió al día siguiente. Trabajó en la cocina. Hizo la lavandería. Cocinó la cena, limpió los platos y se fue a su catre.
La estufa necesitaba ser ennegrecida y la ennegreció. El recipiente de la harina estaba bajo y midió lo que quedaba, apartando suficiente para 3 días de pan. Mantuvo sus manos ocupadas porque las manos vacías dejaban espacio para la pregunta que no estaba lista para responder. La mañana siguiente fue igual. Se levantó antes del amanecer, barrió el suelo de la cocina, fregó la mesa de trabajo con jabón de lejía hasta que la madera palideció y reordenó los productos secos en los estantes en un orden que tenía más sentido que el que había encontrado. Nada de esto era necesario. Todo la mantenía alejada del pasillo. Orson trajo a Gideon a la mesa para cenar en su silla, como la mayoría de las noches. Comió sin hablar. No miró a Wren ni una sola vez. Mantuvo los ojos en su plato y comió lentamente, lo cual no era propio de él. Había estado comiendo más rápido y con más apetito durante las últimas 2 semanas, y ahora eso se detuvo. Apartó el pan de maíz a un lado de su plato sin terminarlo. Cuando Orson le preguntó si quería más estofado, negó con la cabeza sin levantar la vista. Ella notó eso. Notó el pan de maíz. Notó la forma en que sus manos permanecían quietas en su regazo debajo de la mesa, cuando antes se habían movido más libremente. Notó que estaba sentado como se había sentado antes de que ella comenzara, ligeramente encorvado, ligeramente girado hacia adentro, como si el cuerpo ya estuviera comenzando a olvidar lo que acababa de empezar a recordar. Se llevó eso con ella a su catre esa noche. En la segunda noche, se sentó con la espalda contra la pared y las manos en el regazo, y repasó el método en su mente paso a paso, como su padre se lo había enseñado. Repasó los 2 casos que había presenciado, el del transportista y el del niño del desván. Intentó recordar si su padre había mencionado el dolor en esos casos. Lo había hecho. Estaba segura de ello ahora. El transportista había gritado tan fuerte en la tercera sesión que el vecino de Ezekiel había venido a la puerta para ver si alguien estaba siendo herido. El vecino era un hombre grande llamado Galt, que había traído un rifle porque pensaba que había problemas. Su padre había ido a la puerta, le había dicho a Galt que todo estaba bien, que el hombre de adentro estaba sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo y que ese sentimiento no siempre era agradable. Y luego había cerrado la puerta, vuelto al cuenco y continuado sin interrumpir el ritmo. El transportista lo había maldecido durante otros 5 minutos. Su padre no había respondido a nada de eso. Había seguido trabajando, y para la quinta sesión, el transportista había dejado de maldecir y había empezado a llorar, porque su pie izquierdo se había movido por sí solo por primera vez en 4 meses. Wren recordaba eso. Recordaba estar en la puerta de la sala de tratamiento, con 14 años, observando las manos de su padre y las lágrimas del transportista, y comprendiendo por primera vez que la curación no era algo suave, no era amable, era necesaria y a la necesidad no le importaba si estabas listo para ella. El dolor era parte de ello. Ya no estaba casi segura, estaba segura. Pero la certeza que llega después de 2 días de silencio cuesta algo, y podía sentir el peso de lo que le había costado. La posibilidad de que pudiera haber causado daño, la posibilidad de que no. Los 2 días de observar al niño en la cena y no ver nada en su rostro. El costo también estaba en lo que había visto en esa mesa esa noche. El pan de maíz apartado, los hombros encorvados, la quietud regresando a un cuerpo que acababa de empezar a moverse. 2 días de nada ya estaban deshaciendo lo que 4 sesiones habían construido. Su padre también había advertido sobre eso. El nervio no espera. O se lo recuerdas o vuelve a olvidar. Y el olvido es más rápido que el recuerdo. En la tercera mañana fue al pasillo. Llamó a la puerta. Hubo una pausa, luego un sonido, un pequeño raspado mecánico, el clic de un pestillo, y la puerta se abrió. No desde afuera, desde adentro. Gideon había improvisado una manija de cuerda en el pestillo interior y la había tirado. Ella se quedó en el umbral y miró al niño en su silla, una mano todavía sosteniendo el extremo de la cuerda, y comprendió lo que significaba ese pequeño acto. No le habían dicho que vendría. Él había abierto la puerta por sí mismo, había decidido. Preparó el cuenco. Comenzó a trabajar.
Ajustó el método, menos presión en el arco donde había surgido el dolor, más tiempo en la base del talón, movimientos más lentos en general. Trabajó durante 20 minutos sin hablar, y la habitación estaba en silencio, excepto por los pequeños sonidos del agua contra los lados de arcilla del cuenco. Entonces Gideon apoyó la bola de su pie izquierdo plana contra el fondo del cuenco. No un espasmo, no involuntario, un empuje deliberado y controlado hacia abajo. Los músculos en la parte delantera de su espinilla se activaron. Pudo ver el pequeño cambio del tendón bajo la piel, y el pie presionó hacia abajo. Se mantuvo por un momento y luego se relajó. Ninguno de los dos habló. Ella siguió trabajando. Él mantuvo su pie donde lo había colocado. Después de un rato, sin levantar la vista, él dijo, ¿Quién te enseñó esto? Mi padre. ¿Es médico? Ella hizo una pausa. Era algo mejor que un médico. ¿Dónde está ahora? Ella guardó silencio por un momento. Murió hace 3 inviernos. Gideon no dijo nada por un rato. El agua se movía suavemente entre ellos. Luego dijo, mi madre también murió cuando yo tenía 5 años. Ren no dijo que lo sentía. No ofreció consuelo ni una expresión amable. Asintió una vez y siguió trabajando. 2 frases, 2 personas muertas, 2 hechos colocados uno al lado del otro en una habitación silenciosa sin ningún intento de adornarlos o suavizarlos. Fue el intercambio más honesto que cualquiera de los dos había compartido con otra persona en mucho tiempo. No porque las palabras fueran importantes, sino porque ninguno de los dos había pretendido que las palabras necesitaran ser más de lo que eran. Terminó la sesión. Le secó los pies. Se levantó. En la puerta, se volvió. Él estaba sentado en su silla, mirando sus pies como lo había hecho después de la primera sesión, no con la expresión de sorpresa de esa primera vez, sino con algo más firme ahora. Algo que parecía, si tuviera que llamarlo de alguna manera, paciencia. Cerró la puerta detrás de ella y volvió al catre. Para la 4ª semana, las sesiones se habían asentado en un ritmo. Ren venía cada 2 tardes cuando el rancho estaba vacío. Trabajaba de 30 a 40 minutos. Limpiaba y regresaba a la cocina, y el trabajo se reanudaba como si nada lo hubiera interrumpido. Gideon no hablaba de ello fuera de la habitación. Ren tampoco. Pero las cosas estaban cambiando en el niño y los cambios se estaban volviendo más difíciles de ocultar. Comía más en la cena, no una cantidad dramática, un trozo extra de pan de maíz, una segunda ración de frijoles, pero lo suficiente como para que Orson lo notara y lo mencionara una noche casualmente en la mesa. El chico ha recuperado el apetito. Fletcher levantó la vista de su plato. Miró a su hijo. No dijo nada. Pero Ren, que estaba en la estufa detrás de ellos, pudo ver cómo mantuvo la mirada más tiempo de lo habitual, estudiando, como si intentara localizar la fuente de algo que podía sentir pero no nombrar. Gideon también se sentaba de manera diferente, más erguido, con los hombros menos encorvados. El cambio era sutil, del tipo que no notarías a menos que vieras al niño todos los días y recordaras cómo se veía hace 4 semanas. Fletcher lo notó. También notó otras cosas. Un martes por la mañana, fue a ver a Gideon antes de salir a caballo y encontró al niño no en su lugar habitual junto a la ventana, sino al otro lado de la habitación, cerca de la estantería en la pared del fondo. La silla de ruedas estaba orientada en una dirección diferente a la que Fletcher la había dejado la noche anterior. El niño se había movido, no mucho, pero lo suficiente como para requerir esfuerzo e intención. Fletcher se quedó en el umbral y miró la posición de la silla y no dijo nada al respecto. Le preguntó a Gideon si necesitaba algo. Gideon dijo que no. Fletcher se fue. 2 días después, en la cena, Gideon se estiró sobre la mesa para coger la sal. No era algo notable. Cualquier niño podría hacerlo, pero Fletcher observó el movimiento. Observó cómo el cuerpo de su hijo se extendía hacia adelante, cómo su equilibrio se mantenía en la silla sin que sus manos se aferraran a los reposabrazos, cómo su torso se movía libremente en lugar de permanecer rígido como lo había hecho durante los últimos 2 años. El movimiento fue fácil. No debería haber sido fácil. Fletcher dejó el tenedor y observó a su hijo salar sus frijoles.
y no volvió a coger el tenedor durante mucho tiempo. Otra noche, Fletcher pasaba por el pasillo de camino al estudio cuando oyó algo de la habitación de Gideon que lo detuvo. No un sonido de angustia, un sonido de esfuerzo, el mismo tipo de sonido de esfuerzo que Wren había oído a través de la puerta abierta semanas antes, pero diferente ahora, más ligero. El sonido de un cuerpo trabajando hacia algo en lugar de empujar contra algo imposible. Se quedó fuera de la puerta un momento escuchando, y luego siguió su camino. No abrió la puerta, no preguntó, pero se llevó el sonido con él a su escritorio y se sentó con él un rato antes de abrir su libro de contabilidad. Fue durante una de estas sesiones de tarde que Gideon hizo la pregunta que Wren había estado esperando. Ella estaba trabajando en su pie derecho, que ahora había comenzado a mostrar sus propios espasmos, más lentos que los del izquierdo, pero presentes, y la habitación estaba en silencio. Él estaba sentado con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, mirando al techo en la postura particular que adoptaba cuando la sensación era fuerte y se concentraba en ella. Dijo sin bajar la cabeza: ¿Sabe mi padre que vienes aquí? No, no le gustaría. No, no le gustaría. Una pausa. Ella siguió trabajando. Luego bajó la cabeza y la miró. Dijo: entonces deberíamos terminar antes de que vuelva. Lo dijo con calma, no como una travesura, no como un juego. Lo dijo como una persona dice algo que ha pensado y decidido. El cálculo práctico de un niño al que le han dicho durante 2 años que sus piernas nunca volverán a funcionar, y que ahora ha sentido su pie izquierdo presionar a propósito contra el fondo de un cuenco de agua por primera vez desde que tenía 7 años. Wren lo miró. No dijo nada. Terminó la sesión, pero el peso de lo que había dicho se quedó con ella durante la tarde y hasta la noche. Un niño de 9 años acababa de decidir guardar un secreto. No por diversión, no porque alguien se lo dijera, sino porque entendía, de la manera directa en que los niños a veces entienden las cosas mejor que los adultos, que el secreto era lo que mantenía vivo el tratamiento. Había elegido llevarlo por ella. Esa comprensión costó algo. Lo sintió en el pecho cuando se paró junto a la estufa esa noche y lo oyó reír, una pequeña risa, apenas audible, por algo que Orson había dicho en la mesa. No lo había oído reír antes. Esa noche cambió las cosas. Orson fue a ver a Fletcher a la puerta del granero después de la cena. Wren no vio esto directamente. Estaba limpiando la cocina, pero lo supo más tarde por cómo se desarrollaron las cosas. Orson no era un hombre que informara de cosas de las que no estaba seguro. Era cuidadoso. Observaba, esperaba, y cuando hablaba, era porque había decidido que lo que había visto valía la pena mencionarlo. Se paró en la puerta del granero con el sombrero echado hacia atrás en la cabeza y los brazos a los costados, y esperó hasta que Fletcher terminó de revisar el pestillo del contenedor de alimento antes de hablar. La luz se estaba yendo del cielo detrás de él. Mantuvo la voz baja, no porque alguien estuviera lo suficientemente cerca para oír, sino porque esa era la forma en que Orson hablaba de las cosas que no se sentía cómodo diciendo. Dijo con su voz tranquila que había notado a la cocinera yendo hacia el extremo del pasillo del niño 2 veces en la última semana, no pasando de largo, sino yendo hacia allí. Llevaba algo, pensó que era un cuenco y un paño, pero el pasillo había estado oscuro y no estaba del todo seguro. No la estaba acusando. Le estaba diciendo a Fletcher lo que había visto. Fletcher escuchó con la mano todavía en el pestillo del contenedor de alimento. No se dio la vuelta de inmediato. Terminó de cerrar el pestillo, lo probó una vez y luego se giró. Su rostro no reveló nada. Agradeció a Orson como le agradecía cualquier informe, con un solo asentimiento, una breve palabra. Orson se volvió a poner el sombrero y se fue al barracón. Fletcher no entró de inmediato. Se quedó en la puerta del granero por un momento, mirando a través del patio hacia la casa. La ventana de la cocina estaba iluminada. Podía ver la silueta de alguien moviéndose detrás de ella. El pasillo más allá de la cocina estaba oscuro. La puerta al final estaba cerrada como siempre. Cruzó el patio. Sus botas sonaban firmes en el suelo duro.
Subió los escalones del porche, atravesó la puerta principal y bajó por el pasillo lateral hasta la entrada de la cocina. Ren estaba junto a la estufa raspando el fondo de la olla de frijoles cuando oyó el paso en la puerta de la cocina y supo, antes de darse la vuelta, quién era. Siguió trabajando por un momento, no por desafío, sino por la necesidad de terminar el movimiento que había comenzado, para que cuando se diera la vuelta, pudiera hacerlo con ambas manos vacías y su cuerpo quieto. Se dio la vuelta. Fletcher estaba en la puerta. Su rostro tenía la misma quietud controlada de siempre, pero había algo detrás esta noche, una tensión alrededor de los ojos que no había visto antes. No estaba enojado, exactamente. Era un hombre de pie frente a una pregunta que no quería hacer. Dijo, ¿has estado cerca de la habitación de mi hijo? Ella sostuvo su mirada. Dijo, he estado cerca del pasillo. Él la miró. El silencio entre ellos se mantuvo durante mucho tiempo, 5 segundos, tal vez más. Lo suficiente para que el fuego en la estufa crepitara una vez y se calmara. Dijo, eso no es lo que pregunté. Ella no dijo nada. Él esperó. Pudo verlo esperar, la paciencia de un hombre que dirige un rancho y está acostumbrado a obtener respuestas, no levantando la voz, sino quedándose quieto hasta que la otra persona llena el silencio. Ella no lo llenó. Él dijo, necesito tu respuesta para mañana. Si la respuesta es sí, empacas tus cosas y te vas. No habrá discusión al respecto. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Sus pasos se alejaron por el pasillo hacia la parte delantera de la casa, firmes y uniformes, y luego una puerta se abrió y se cerró, y la casa quedó en silencio. Ren puso la olla de frijoles en el cubo de lavar. Limpió la estufa. Colgó el paño en el gancho. Fue a su catre. Se sentó. El catre era estrecho, la manta estaba doblada a los pies, y el estante en la pared no tenía más que un peine, un pequeño trozo de jabón y la bolsa de tela con la milenrama y la sal. Miró estas cosas, luego miró la pared frente a ella, que era la pared trasera del pasillo, y más allá, 4 habitaciones más abajo, la puerta cerrada de la habitación de Gideon. Pensó en lo que perdería, el catre, la cocina, las comidas, el salario, por pequeño que fuera, el techo, la rutina. Pensó en lo que había sucedido en esa habitación durante las últimas 4 semanas. El primer espasmo, la crisis de dolor, los 2 días de duda, el niño abriendo la puerta por sí mismo, el empuje deliberado del pie contra el fondo del cuenco. Pensó en lo que su padre habría hecho. Él no habría necesitado pensarlo. Lo sabía. No se habría sentado en un catre sopesando una cosa contra otra. Nunca le había dado la espalda a alguien a quien podía ayudar, porque el costo de ayudar era inconveniente. Pero su padre había sido un hombre con 200 acres y un nombre que la gente respetaba. Ella era una mujer con una bolsa de tela de hierbas secas, una bota rota y nada detrás de su nombre más que 3 años lavando la ropa de otras personas. Se sentó con esa diferencia durante mucho tiempo. Pensó en el rostro del niño en la cena de esa noche, la forma en que se había reído del comentario de Orson, ese sonido pequeño, apenas perceptible. Había estado lavando camisas durante 3 años y durmiendo en zanjas durante 3 años, y ni una sola vez había oído un sonido que la hiciera sentir que lo que estaba haciendo tenía un propósito más allá de sobrevivir hasta el día siguiente. Esa risa sí lo tenía. La había hecho sentir que algo que llevaba, algo que su padre había puesto dentro de ella antes de morir, todavía estaba vivo y valía la pena llevarlo. Pensó en la vieja Ren marchándose por la mañana, encontrando el siguiente pueblo, la siguiente puerta, el siguiente catre que no era suyo. El pie de Gideon dejaría de presionar. Los espasmos se ralentizarían. El nervio volvería a silenciarse, y el niño se sentaría en esa silla por el resto de su vida. No porque no hubiera nada que hacer, sino porque la única persona que sabía qué hacer había elegido no perder un catre por ello. El rancho se silenció a su alrededor. El viento se levantó y luego se calmó. Los caballos en el granero se movieron y luego se aquietaron. El búho en el bosquecillo de álamos comenzó su llamada y luego se detuvo. No durmió.
Se sentó erguida en el catre durante toda la noche, y cuando la primera luz gris y delgada del amanecer entró por la pequeña ventana sobre el lavadero, todavía estaba sentada allí. Se levantó, se alisó el delantal, caminó hacia la cocina. Sabía lo que iba a decir. No lo había ensayado. No necesitaba ensayar la verdad. Fletcher llegó a la cocina antes del amanecer. Él tampoco había dormido bien. Podía verlo en la forma en que se movía, una ligera pesadez en los hombros, una lentitud en la forma en que cruzó la habitación hacia la palangana y se lavó la cara. Se secó las manos en el paño junto a la palangana y se volvió hacia ella. No volvió a hacer la pregunta, solo la miró y esperó. Ella dijo, sí, he estado en su habitación. El rostro de Fletcher no cambió, pero su cuerpo se movió, un ligero asentamiento de peso, la forma en que un hombre se asienta cuando algo que esperaba se confirma y la espera ha terminado. No habló de inmediato. Se quedó junto a la palangana con el paño todavía en una mano, y la miró como un hombre mira algo sobre lo que está tratando de decidir, no la cosa en sí, sino lo que la cosa significa. La cocina estaba en silencio. La estufa aún no se había encendido. La primera luz gris de la ventana sobre la palangana hacía que la habitación pareciera plana e incolora, como un dibujo hecho a lápiz sin tinta. Ella le contó el resto. Habló de manera constante y sin prisas. Le dijo que la parálisis de su hijo no era una sección completa del nervio, que la columna había sufrido un trauma por la caída, no se había roto. Le dijo que cuando una columna sufre un trauma de esa manera particular, las vías nerviosas se silencian. Dejan de enviar señales. Los músculos por debajo de la lesión pierden tono y el cuerpo olvida cómo usarlos. Pero los nervios mismos todavía están allí. Le dijo que había un método para recordarle al cuerpo. Agua tibia, hierbas específicas, presión específica, aplicada en puntos específicos del pie y el tobillo. Le dijo que lo había aprendido de su padre, que había sido un sanador, y que lo había visto usarlo 2 veces en pacientes con lesiones similares. Ambos pacientes volvieron a caminar. Le dijo que había usado este método en Gideon 6 veces durante las últimas 4 semanas, y que su pie izquierdo había progresado de espasmos involuntarios a un movimiento controlado y deliberado. El pie derecho también estaba respondiendo ahora. Fletcher escuchó sin interrumpir. Su rostro permaneció quieto todo el tiempo. Su mano con el paño se había posado en el borde de la palangana y se quedó allí. No la movió durante todo el tiempo que ella habló. Cuando terminó, la cocina se llenó de ese tipo de silencio que llega después de que alguien ha dicho algo que no se puede retirar. No porque estuviera mal, sino porque era el tipo de verdad que reorganiza las cosas una vez que se ha dicho. Él dijo, ¿quién te dijo eso? Mi padre era un sanador. ¿Qué tipo de sanador? Del tipo que tenía razón. Las palabras quedaron entre ellos. Fletcher miró la mesa, luego la estufa, luego de nuevo a ella. Dijo, quédate en la cocina hoy. Pensaré en lo que me has dicho. Se dio la vuelta y se fue. No cerró la puerta de golpe. No levantó la voz. Salió y ella oyó abrirse la puerta del granero, luego el sonido de un caballo siendo ensillado, y luego el sonido de cascos en el suelo duro yendo hacia el este. Se quedó en la cocina. Cocinó. Limpió. No se acercó al pasillo. La tarde trajo algo que no esperaba. Oyó primero el carro, un coche ligero subiendo por el camino principal, el traqueteo particular de una rueda con resorte en un terreno irregular. Estaba colgando la ropa en el tendedero detrás de la casa y se detuvo con una camisa mojada en las manos y escuchó. El coche se detuvo en la puerta principal. Se bajaron 2 personas. El primero era un hombre que no había visto antes, alto, delgado como los hombres que trabajan en interiores, con un abrigo oscuro y un sombrero demasiado limpio para el territorio. Llevaba un maletín de cuero en una mano y un documento doblado en la otra. Caminaba con la rigidez particular de un hombre que considera importante su recado y desea que todos los demás vean que así lo considera. Sus botas estaban lustradas. Su cuello estaba planchado. Cruzó el patio sin mirar el granero, ni el corral, ni las cercas, ni ninguna de las cosas que un hombre que trabajara en un rancho habría notado primero.
Solo miró la casa. La segunda era una mujer, mayor, de cara redonda, con un chal apretado sobre los hombros a pesar de la tarde templada. No cruzó la puerta, se quedó junto al coche y observó. Sus ojos se movieron de la casa al tendedero donde estaba Ren, y se quedaron allí un momento, un largo momento, el tipo de mirada que no es curiosidad, sino inventario. Estaba contando cosas. La mujer en el tendedero, la camisa mojada en sus manos, el color de su piel, el tamaño de su cuerpo. Estaba archivando todo ello de la manera particular de una persona que lo reproduciría más tarde en un lugar diferente, para una audiencia diferente, con las adiciones que la narración requiriera. Ren reconoció el tipo de inmediato, el tipo de mujer que no necesitaba hablar para recopilar información, porque la recopilaba observando y luego la distribuía más tarde en lugares donde observar se consideraba un servicio público. Fletcher salió del granero. Había regresado del Pasto del Este algún tiempo antes. Ren había oído el caballo, y ahora se paró en los escalones delanteros y recibió al hombre alto. Dr. Silas Pemberton. Se presentó con la economía de un hombre que esperaba que su nombre fuera reconocido, y lo fue. Fletcher le estrechó la mano y lo hizo pasar. Desde la cocina, Ren podía oír partes de la conversación en la sala de estar. No toda. La puerta entre la cocina y el pasillo delantero estaba casi cerrada, pero lo suficiente. La voz de Pemberton se oía. Tenía la cualidad particular de una voz acostumbrada a ser escuchada. Había traído una queja formal, presentada en la sede del condado, firmada por él mismo como el médico certificador del menor Gideon Hadley, alegando práctica médica sin licencia por parte de una mujer vagabunda de identidad no verificada y credenciales desconocidas. Se le había entregado una copia al sheriff del condado. Fletcher tenía 3 días para responder por escrito, o el sheriff vendría en persona para entregar la notificación formal. Las palabras de Pemberton llegaban a través de la pared en fragmentos claros y medidos. No podemos tener a una persona no cualificada actuando. El daño nervioso es un asunto serio. La condición del niño ha sido evaluada y documentada. Cualquier interferencia con el plan de cuidados prescrito podría resultar en más. He examinado al niño en 3 ocasiones distintas, y mis hallazgos son consistentes y claros. La parálisis es completa y permanente. No hay tratamiento, ni hierba, ni cura de agua que cambie la realidad médica de la condición de este niño. El condado se toma esto en serio, Fletcher. No es una cuestión de opinión, es una cuestión de registro médico documentado. Si algo le sucede a ese niño porque se ha permitido que esta mujer interfiera, la responsabilidad no recae en ella, recae en usted. Hubo una pausa, luego un tono diferente, más bajo, más cuidadoso. Las palabras que ahora llegaban a través de la pared no eran parte de la queja formal. Fletcher, entiendo que estos han sido 2 años difíciles. Nadie cuestiona tu devoción por el niño, pero necesitas considerar el largo plazo aquí. La realidad de la condición de Gideon no va a cambiar, independientemente de lo que esta mujer esté haciendo. Otra pausa. El Pasto del Este, la parcela que has estado usando como pastoreo abierto en el lado este, el sindicato de tierras que te mencioné la primavera pasada, todavía están interesados. La oferta es justa y, francamente, dado todo lo que llevas encima ahora mismo, podría valer la pena pensar en simplificar las cosas, reducir la carga. El cambio en la voz de Pemberton fue ligero, pero claro. La queja formal había sido entregada con voz de médico, medida, clínica, segura. El comentario sobre el Pasto del Este fue entregado con una voz diferente, más baja, más familiar, la voz de un hombre que ofrece un consejo que también resulta servir a sus propios intereses. Ren oyó la diferencia incluso a través de la pared. Aún no sabía qué significaba la diferencia, pero la oyó. Ren se quedó junto a la estufa con las manos en el borde del mostrador. No se había movido desde que comenzó la conversación. No se suponía que estuviera escuchando. No intentaba escuchar, pero la casa estaba en silencio y las paredes eran delgadas, y la voz del hombre se oía. La parcela del este. Conocía esa tierra. Había crecido mirándola desde el otro lado del valle.
Había pertenecido a su padre. Era parte de las 200 acres que Cyrus se había llevado. No se movió. Mantuvo las manos en el mostrador y respiró. La puerta principal se abrió y se cerró. Las ruedas del coche traquetearon en el suelo duro de vuelta hacia la carretera. La mujer en la puerta volvió a subir sin haber dicho una palabra. La casa quedó en silencio. Fletcher no fue a la cocina. Fue a su estudio, la habitación en la parte delantera de la casa, en el lado opuesto al pasillo, y cerró la puerta. Wren oyó el raspado de la silla mientras se sentaba. Podía imaginarlo sin verlo. El pequeño escritorio, la lámpara que aún no encendería porque todavía había suficiente luz diurna para leer, la queja formal en el escritorio frente a él, el sello del condado visible en el pliegue, un hombre sentado solo con un trozo de papel que le decía que hiciera una cosa, y un sonido a través de la pared que le decía algo más. Terminó la preparación de la cena en silencio. Puso la mesa. Los peones entraron al atardecer y comieron sin comentarios. Orson trajo a Gideon a la mesa y comió bien, 3 raciones de estofado, una gruesa rebanada de pan de maíz, y en un momento durante la comida, le dijo algo a Orson sobre un pájaro que había visto desde su ventana esa tarde, y su voz era animada y clara. Fletcher, a la cabecera de la mesa, miraba a su hijo. No a su comida, no a la mesa, a su hijo, a la forma en que el niño hablaba, la forma en que se sentaban sus hombros, la forma en que sus manos se movían cuando describía el pájaro. La vitalidad particular de un niño que tiene algo que esperar, aunque aún no lo haya nombrado. Fletcher dejó el tenedor. No lo volvió a coger hasta que el niño terminó de hablar, cuando se despejó la mesa y los peones se fueron al barracón, y Orson llevó a Gideon de vuelta a su habitación. Fletcher se quedó en la mesa un momento. Se sentó en la cocina vacía con los platos recogidos y la estufa enfriándose, y miró la silla donde había estado sentado su hijo. La silla estaba vacía ahora, pero el espacio donde había estado el niño todavía contenía algo. El eco de una voz que había sido plana y silenciosa durante 2 años y ya no era plana y silenciosa. Wren recogió los platos, los lavó en el cobertizo, se fue a su catre. A través de la pared del lavadero podía oír la lámpara del estudio de Fletcher todavía encendida. Podía oír el crujido de su silla mientras se movía. Una vez oyó el sonido de un cajón abriéndose y cerrándose. Una vez el leve susurro de papel siendo desplegado y luego doblado de nuevo. La queja, supuso, siendo leída por segunda o tercera vez. No podía oír lo que estaba haciendo allí. Solo la vaga sensación de un hombre sentado solo en una habitación, sin moverse, sin hablar, sosteniendo un trozo de papel y tratando de decidir algo. La lámpara permaneció encendida hasta pasada la medianoche. La oyó apagarse algún tiempo después. El rancho se oscureció. Pasaron 3 días. Fletcher no respondió a la queja. No envió una carta a la sede del condado. No le dijo nada a Pemberton. Tampoco le dijo nada a Wren. Siguió con su trabajo. Recorrió los pastos, dirigió a los peones. Cenó a la cabecera de la mesa y habló cuando le hablaban y no habló cuando no lo hacían. Revisaba a Gideon 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche, y cada vez se quedaba en el umbral un momento más de lo necesario, como si estuviera midiendo algo. Wren continuó su trabajo en la cocina. No fue a la habitación de Gideon durante esos 3 días. No necesitaba que se lo dijeran. La queja estaba presentada. Las palabras de Pemberton estaban registradas. El pueblo estaba observando. Pasara lo que pasara después, entendió que el margen de error había desaparecido por completo. Pero también entendió algo más, algo que llevaba en silencio y no mencionaba a nadie. Había visto cómo el pie derecho de Gideon respondía ahora. En la última sesión antes de la pausa de 3 días, los dedos del pie derecho se habían contraído 2 veces, sin ser provocados. Involuntariamente, el mismo patrón que el pie izquierdo había mostrado 3 semanas antes. El progreso era real. El método estaba funcionando. Y detenerlo ahora en medio era lo único que su padre le había advertido que nunca hiciera. El jueves por la tarde, Fletcher se fue a revisar la línea de la cerca del este. Orson fue con él. Era un trabajo para 2 hombres,
Algo sobre un poste que necesitaba ser reajustado. Los otros dos peones estaban en el pasto del sur. La casa estaba vacía. Ren se quedó en la cocina durante mucho tiempo. No fue al estante de suministros. No preparó el agua. Se quedó en la mesa de trabajo y pensó en lo que era razonable y lo que era correcto, y si esas dos cosas habían sido alguna vez lo mismo en su vida. Luego fue a su catre, tomó la bolsa de tela con la milenrama y la sal y fue a la cocina. Calentó el agua. Preparó el cuenco. Lo llevó por el pasillo. Llamó. Gideon abrió la puerta él mismo. La miró con un rostro que decía que había estado esperando durante 3 días y no estaba seguro de que volvería. No dijo esto. No dijo nada. Simplemente apartó su silla de la puerta para dejarla entrar. Puso el cuenco en el suelo. Comenzó. Llevaban 20 minutos de sesión, Ren trabajando el pie derecho esta vez, comenzando con el talón, buscando la respuesta en los tendones a lo largo del tobillo cuando lo oyó. Pasos en el pasillo, viniendo de la parte trasera de la casa. No el paso pesado de Orson, no las botas de un peón de rancho, la caminata de Fletcher. Ya la conocía, el paso firme y particular de un hombre que se mueve con propósito y no se apresura. Había vuelto temprano. El trabajo de la cerca había terminado antes de lo esperado, o se había dado la vuelta, o no importaba por qué. Estaba en el pasillo. Ella no se levantó. No apartó el cuenco. Mantuvo las manos donde estaban, en el pie derecho del niño, en el agua tibia, y esperó. Los pasos se acercaron. Se detuvieron fuera de la puerta. La puerta estaba abierta unas pocas pulgadas. No la había cerrado por completo porque el pestillo estaba duro y cerrarla del todo hacía ruido. Fletcher se paró en la puerta. A través de la rendija podía ver el borde de su hombro, el lado de su rostro, una mano apoyada en el marco de la puerta. Estaba mirando hacia adentro. No habló. La estaba mirando, de rodillas frente a la silla de su hijo, el ancho cuenco de arcilla en el suelo entre ellos, sus manos sumergidas en el agua oscurecida por las hierbas, sosteniendo el pie de un niño que no había sido tocado por un sanador en 2 años, y el rostro del niño medio vuelto hacia la ventana, medio hacia su padre, era el rostro de alguien que está presente. No dormido, no retraído, no soportando, presente. Vivo de la manera particular en que una persona está viva cuando siente algo que había dejado de creer que volvería a sentir. Fletcher no se movió. Su mano permaneció en el marco de la puerta y su peso se mantuvo quieto y observó durante lo que pareció mucho tiempo. Entonces Gideon giró la cabeza y lo vio. No se inmutó, no sacó los pies del agua, no parecía asustado ni culpable. Miró a su padre como un niño mira a un padre cuando el niño sabe algo que el padre no sabe, y lo ha estado llevando, y está listo para que el llevarlo termine. Dijo, «Papá, puedo sentir mis pies». 4 palabras, dichas en voz baja, sin drama, sin súplica. Una declaración de hechos de un niño de 9 años que no había dicho nada parecido en 2 años. Fletcher abrió la puerta. Entró en la habitación. Miró a Ren. Ella se levantó lentamente, con cuidado, sacando las manos del agua y secándolas en su delantal. Se quedó de pie con las manos a los costados y el peso equilibrado, y lo miró y esperó. Él dijo, «Levántate». Estoy de pie. Miró el cuenco, el agua, las hierbas flotando en ella, los pies del niño. Luego miró su rostro. Dijo, «¿Quién eres? No tu nombre. ¿Quién eres?» Ella sostuvo su mirada. No bajó la voz, no se disculpó. Dijo, «Mi padre era el anciano Ezequiel Voss. Era un comerciante de tierras Cherokee y un sanador. Poseía 200 acres de tierra en el valle al este de este condado. La parcela del este en tu escritura, la tierra de pastoreo que usas en el lado este, esa era la tierra de mi padre. Su hermano, mi tío Cyrus, la vendió después de que mi padre muriera. Cyrus no tenía derecho legal a venderla. La tierra era mía. La habitación estaba muy silenciosa. Continuó. Lo sé desde 3 semanas después de llegar aquí, que la parcela del este era de mi padre. Reconocí las líneas de la topografía desde la cresta. Fletcher dijo, «¿Y no dijiste nada?» Necesitaba el trabajo. Miró a su hijo.
Gideon estaba sentado en su silla con los pies todavía húmedos del cuenco y los observaba a ambos con la intensidad particular de un niño que entiende que lo que está sucediendo en esta habitación ahora mismo va a decidir las cosas para todos ellos. Fletcher no dijo nada durante mucho tiempo. Luego dijo, «Quédate aquí». Envió a Gideon afuera con Orson, que había subido del granero cuando oyó regresar a Fletcher, para que se sentara en el porche al aire libre. Era la primera vez que el niño salía al porche en meses. Orson bajó la silla de ruedas por los escalones y la colocó en el extremo donde el sol de la tarde golpeaba las tablas, y Gideon se sentó allí con una manta en el regazo y el rostro vuelto hacia la luz. Fletcher fue a su estudio. Fue a la pared del fondo donde estaba el viejo gabinete de su padre, la pesada pieza de nogal que había llegado al oeste en un vagón de carga hace 40 años. Lo abrió. El libro de contabilidad comercial estaba en el segundo estante, detrás de una caja de correspondencia vieja. No lo había abierto en años. La cubierta de cuero estaba rígida, las páginas amarillentas y la tinta marrón, pero aún legible. Pasó a las últimas páginas. Los registros comerciales de la década de 1850 y la de 1860. Pasó el dedo lentamente por las entradas. Ganado, 20 cabezas, entrega en primavera, Rancho Coburn, grano, 400 bushels, compañía de fletes de otoño, caballos, 6, domados para silla, venta directa. Siguió leyendo. Entonces su dedo se detuvo. Ezekiel Voss, comerciante Cherokee, parcela del Valle del Este, intercambio de 40 cabezas, 3 temporadas consecutivas. El nombre estaba en la página, con la letra pulcra de su padre. Lo miró fijamente. Había oído ese nombre antes, no recientemente. Hace 28 años. Él tenía 16. Había sido arrojado de un caballo en el sendero de la Cresta Este, un joven bayo que se había asustado con una serpiente, y la caída le había dañado la parte baja de la espalda, quitándole la sensibilidad de la pierna izquierda. Durante 3 meses la había arrastrado detrás de él, y su padre había traído a un hombre al rancho, un hombre silencioso, de piel oscura, ancho de hombros, que había venido con una bolsa de cuero y un cuenco de arcilla, y había hecho algo con agua tibia y hierbas que Fletcher no había entendido y sobre lo que no había preguntado. 2 meses después, Fletcher volvió a caminar. Nunca preguntó quién era el hombre. Su padre nunca se lo dijo. El nombre estaba en la página ahora, en tinta, con 28 años de antigüedad y tan claro como el día en que fue escrito. Fletcher pasó la página. Detrás, doblada, presionada en la encuadernación como si hubiera sido colocada allí para su custodia y luego olvidada, había una sola hoja de papel. La letra de su padre. No una entrada del libro de contabilidad. Una carta, dirigida pero nunca enviada. La desdobló. La tinta era marrón. El papel estaba seco y agrietado en los pliegues. La letra era cuidadosa y deliberada, la mano de un hombre que escribe algo que pretende que signifique. Leyó. La parcela del este permanecerá bajo la protección de este acuerdo mientras un voz respire. No venderé lo que es tuyo por nuestro apretón de manos, y no espero que ningún Hadley después de mí haga lo contrario. Fletcher dejó la carta sobre el escritorio. Se sentó en la silla durante mucho tiempo. Su padre había hecho una promesa. Un trato de apretón de manos entre 2 hombres que confiaban el uno en el otro, uno Cherokee, uno blanco, en un territorio donde tales tratos eran la única ley que se mantenía. La parcela del este había sido tierra de Hezekiah Voss. El viejo Henry Hadley había prometido protegerla. La promesa se había mantenido mientras ambos hombres vivían, y luego murieron, y la promesa se perdió, no rota deliberadamente, sino perdida, enterrada en un libro de contabilidad, cubierta por una escritura que Fletcher había comprado de buena fe a un corredor del condado que había obtenido el título de Cyrus Voss. Había estado viviendo en esa tierra durante 3 años sin saber nada de esto. Dobló la carta, la guardó en el bolsillo de su pecho, se levantó, caminó de regreso al pasillo donde estaba Wren. Ella no se había movido, no había intentado irse. Estaba de pie donde la había dejado, con las manos a los costados, el rostro quieto y el peso firme.
Él dijo, «Tu padre trató mi pierna cuando yo tenía 16 años. No supe su nombre hasta ahora». Ella lo miró. Algo cambió en su rostro, no un cambio dramático, sino un ligero aflojamiento de algo que había estado muy tenso. Dijo, «Nunca me habló de eso». «No, supongo que no lo habría hecho». El pasillo estaba en silencio. A través de la ventana al final, ambos podían oír el débil sonido de la voz de Gideon en el porche, hablando con Orson sobre algo. Fletcher dijo, «Mañana por la mañana hablaremos de lo que sucederá después». Pasó junto a ella hacia la parte delantera de la casa. Ella se quedó sola en el pasillo. Fletcher llamó a Wren al estudio a la mañana siguiente. La habitación era pequeña y cuadrada, con una sola ventana orientada al este y un escritorio que ocupaba la mayor parte del espacio. El libro de contabilidad todavía estaba sobre el escritorio donde lo había dejado, abierto en la página con el nombre de Hezekiah Voss. A su lado, desdoblada ahora, estaba la carta. No se sentó. Se paró detrás del escritorio con una mano apoyada en su superficie y la otra a su lado. Wren entró y se paró frente a él. Ella tampoco se sentó. El escritorio estaba entre ellos. Él cogió la carta. No se la entregó. La sostuvo para que ella pudiera ver la letra de su padre en el frente. Dijo, «Mi padre hizo una promesa. Creo que tenía la intención de cumplirla. Lo que le pasó a tu tierra sucedió sin mi conocimiento. Eso no lo hace correcto». Wren miró la carta. No intentó cogerla. Miró la letra, los trazos cuidadosos y deliberados de un hombre que nunca había conocido, pero cuyas palabras aparentemente habían mantenido la forma de la tierra de su padre bajo su custodia durante décadas. Dijo, «¿Qué vas a hacer?» Él dejó la carta. «Necesito unos días. Hay cosas que necesito arreglar». Ella asintió. Volvió a la cocina. Durante 2 días, Fletcher trabajó en su estudio por las noches, después de que el rancho se calmara. Wren podía oír los sonidos a través de la pared, el raspado de la silla, el susurro de papeles, el lento y deliberado rasguño de una pluma sobre papel grueso. No preguntó qué estaba escribiendo. Siguió con su trabajo. Durante esos 2 días fue a la habitación de Gideon una vez. La sesión fue cuidadosa y sin prisas. El pie izquierdo del niño ahora era capaz de una presión completa hacia abajo y una elevación parcial. Los músculos de la espinilla se activaban lo suficiente como para levantar el pie 2 pulgadas del reposapiés y mantenerlo durante una cuenta de 3 antes de bajarlo. El pie derecho presionaba hacia abajo con un control creciente. Ninguno de los pies podía moverse lateralmente todavía. Los tobillos seguían rígidos, pero la progresión era real y era constante, y podía sentir en la respuesta muscular bajo sus manos que las vías nerviosas no solo estaban despertando, sino que comenzaban a mantenerse. En la tercera mañana, el coche volvió a subir por el camino. Wren lo oyó desde la cocina, el mismo traqueteo que había oído antes. Dejó el cuchillo que estaba usando, se secó las manos y se quedó quieta. El coche se detuvo en la puerta. Esta vez se bajaron 2 hombres. El doctor Pemberton fue el primero. Llevaba el mismo maletín de cuero y el mismo aire de autoridad profesional. Detrás de él venía un segundo hombre, más bajo, más corpulento, con un abrigo marrón liso y un sombrero de ala plana. Tenía una insignia en el abrigo, el Sheriff Briggs. Sostenía un papel doblado. La mujer, la señora Coulter, estaba de nuevo en el coche. Se quedó donde estaba. Fletcher salió del granero. Se encontró con ellos en los escalones delanteros. Esta vez no se dieron la mano. Se paró en el porche, los miró desde arriba y esperó. Pemberton habló primero. Fue directo. La queja formal había sido revisada. El periodo de respuesta de 3 días había expirado sin respuesta. El sheriff estaba aquí para entregar la notificación formal. La mujer debía abandonar la propiedad al atardecer o enfrentarse a cargos de práctica médica sin licencia y de poner en peligro a un menor bajo el cuidado certificado de un médico del condado. El sheriff Briggs le tendió el papel. No parecía cómodo. No era un hombre que disfrutara entregando papeles en un rancho que respetaba, pero era un hombre que hacía su trabajo. Fletcher miró el papel. No lo cogió. Dijo, «Antes de que entreguen nada, vengan conmigo». Se dio la vuelta y entró en la casa. Pemberton lo siguió.
Briggs dobló el papel, lo guardó en su abrigo y también lo siguió. Caminaron por el pasillo. Wren ya estaba en la habitación de Gideon. No le habían dicho que fuera allí. Había ido porque entendió por el sonido del coche y las voces en la entrada lo que estaba a punto de suceder. Y entendió que, fuera lo que fuera que Fletcher planeara hacer, requería al niño y la requería a ella. Estaba de pie junto a la silla de ruedas. Gideon estaba sentado en ella. Tenía los pies en el reposapiés. Estaba vestido, una camisa limpia, pantalones limpios, el pelo peinado. Parecía alerta y tranquilo, y miró hacia la puerta cuando los hombres entraron. Fletcher entró primero, luego Pemberton, luego Briggs, que se quedó cerca de la puerta con el sombrero en la mano. La habitación no era grande. 5 personas la hacían sentir llena. Fletcher se paró junto a la silla de su hijo. Miró a Gideon. No le tocó el hombro ni le dio una palmadita en la cabeza, ni hizo nada que pudiera parecer una actuación. Simplemente lo miró con la mirada firme de un padre que ha decidido algo y necesita que su hijo lo entienda. Dijo, Gideon, muéstrales. Gideon miró a su padre, luego a Pemberton, luego al sheriff, luego a Wren. Puso ambas manos en los reposabrazos de la silla. Los agarró, empujó. Sus brazos temblaron con el esfuerzo. Su mandíbula se tensó. Su cuerpo se levantó del asiento lentamente, no el movimiento sin esfuerzo de un niño sano poniéndose de pie, sino el trabajo arduo y deliberado de un cuerpo que está reaprendiendo algo fundamental. Puso su peso sobre sus pies, soltó los reposabrazos, se puso de pie. La habitación no se movió. Nadie habló. El maletín de cuero de Pemberton estaba en su mano derecha y se quedó allí, congelado a su lado. El sheriff Briggs, cerca de la puerta, movió su peso 1 pulgada a la izquierda y luego se detuvo, como si incluso ese pequeño movimiento pudiera perturbar lo que estaba viendo. Su rodilla izquierda tembló. Su peso se desplazó a la derecha. Wren puso una mano en su codo, sin tirar, sin soportar todo su peso, solo un punto de contacto, una presencia estabilizadora. Dio un paso, su pie izquierdo avanzó, aterrizó plano, su peso se transfirió. Fletcher estaba a 3 pies de distancia, tenía las manos a los costados. Su rostro no había cambiado, la misma quietud controlada que siempre mantenía, pero su respiración sí. Ahora era más lenta y profunda, la respiración de un hombre que observa algo que había dejado de permitirse imaginar. Dio un segundo paso, el pie derecho, más lento. El tobillo no se dobló por completo y el pie cayó con un ligero golpe contra el suelo de madera. La boca de Pemberton se abrió 1 fracción de pulgada. No habló. Sus ojos se movieron de los pies del niño a la cara del niño y de vuelta a los pies. El maletín de cuero en su mano se inclinó ligeramente, como si el brazo que lo sostenía hubiera perdido una pequeña cantidad de su certeza. Un tercer paso, la rodilla izquierda se dobló, no por completo, pero lo suficiente como para que su cuerpo se inclinara. La mano de Wren en su codo lo sostuvo. Se recuperó. Se enderezó. El sheriff Briggs se quitó el sombrero. No parecía saber que lo había hecho. Lo sostuvo contra su pecho con ambas manos y observó al niño como un hombre observa algo de lo que tendrá que hablar más tarde y quiere asegurarse de recordarlo correctamente. Un cuarto paso. Se detuvo. Respiraba con dificultad. Su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo. Tenía los brazos a los costados, sin sostener nada. Y estaba de pie sobre sus propios 2 pies en el suelo de su propia habitación, a 4 pasos de la silla. La habitación estaba en silencio. Pemberton miraba al niño. Su rostro pasó por varias cosas en rápida secuencia. Sorpresa, evaluación profesional, la rápida recuperación de un hombre cuyo entrenamiento no le permite mostrar sorpresa por mucho tiempo. Enderezó los hombros. Dijo, esta es una respuesta muscular temporal, un espasmo involuntario de actividad nerviosa residual. No constituye evidencia clínica de... Fletcher dijo, Gideon, vuelve caminando. Gideon se giró. No fue suave. Tuvo que desplazar su peso en un semicírculo, plantando un pie y pivotando sobre él, como lo hace una persona cuando su equilibrio aún no es lo suficientemente fiable para un giro limpio.
Caminó de vuelta 4 pasos. El pie izquierdo aterrizó bien. Pemberton observó el pie izquierdo aterrizar. Su mandíbula se tensó. El pie derecho se arrastró ligeramente en el tercer paso, la punta del pie enganchándose en el suelo, pero lo levantó y completó la zancada. Pemberton observó el levantamiento, la corrección, la finalización. Su rostro ya no pasaba por diferentes expresiones. Se había asentado en una. La expresión de un hombre que observa cómo su propio veredicto profesional se deshace paso a paso en un suelo de madera, en una casa de rancho en medio del territorio. El cuarto paso lo llevó de vuelta a la silla. Se dejó caer en ella, no cayendo, bajando. Ambas manos en los reposabrazos controlando el descenso, sus brazos soportando el peso hasta que su cuerpo se asentó en el asiento. Miró a su padre. Pemberton no habló. Fletcher caminó hacia el escritorio que estaba contra la pared de la habitación, una pequeña superficie de escritura donde Gideon guardaba sus libros. Pero encima de los libros esa noche había 3 objetos que no habían estado allí antes. Fletcher los había colocado allí en algún momento de la noche anterior. El primero era la escritura de la tierra de la parcela del este. En el reverso, con la letra de Fletcher, había una nota de transferencia. El nombre en la línea de transferencia era Ren Voss. El segundo era una carta sellada dirigida a la oficina de tierras del condado, Grover's Creek. El tercero era una carta sellada dirigida a Cyrus Voss. Fletcher cogió la escritura. Tomó la pluma del tintero sobre el escritorio. La habitación estaba tan silenciosa que el sonido de la punta de la pluma, tocando el papel, fue audible. Un pequeño rasguño preciso y deliberado. El sonido de un hombre escribiendo algo que pretende que sea permanente. Firmó la línea de transferencia. La pluma rasguñó el papel grueso en la silenciosa habitación. Dejó la pluma. No se apresuró en lo que vino después. Dejó que la tinta se secara por un momento. Dejó la escritura sobre el escritorio y la miró. Todo el peso de lo que acababa de firmar era visible en la forma en que mantuvo los ojos en la página antes de volver a cogerla. Se giró y le entregó la escritura a Ren. Ella la tomó. La miró. Leyó la nota de transferencia y su nombre escrito con una letra que no era la de su padre ni la suya propia. Fletcher le tendió el tercer sobre. Ella miró el nombre en el frente. Cyrus Voss se quedó quieta. Sus manos, que habían estado firmes en cada sesión, cada confrontación y cada larga noche en su catre, no estaban firmes ahora. El sobre tembló una vez entre sus dedos antes de que lo agarrara con fuerza y lo mantuviera firme. Miró el nombre, las letras, la forma de la letra que no era la de su tío, pero que contenía el nombre de su tío, y lo sostuvo como una persona sostiene algo que es a la vez un arma y una herida. Fletcher dijo, «Una copia de la transferencia de tierras va a la oficina del condado y a tu tío. Él lo sabrá. Pensé que deberías ser tú quien la sostuviera cuando se entere». Ella sostuvo la escritura en una mano y la carta sellada en la otra. La sostuvo frente a ella, las miró y no habló durante un largo momento. Luego dijo en voz baja, no a Fletcher, no a nadie en la habitación, ni siquiera para sí misma. «Esto era de mi padre». Lo dijo una vez. Eso fue todo. Pemberton miró la escritura. Miró la firma de la transferencia. Miró a Fletcher. Dijo, «Estás cometiendo un error significativo». Fletcher cogió la queja formal de la esquina del escritorio, el mismo documento que Pemberton había presentado hace 3 días. Lo levantó. No lo había firmado. No lo firmaría. Dijo, «Esta mujer salvó la vida de mi hijo usando un conocimiento que heredó de un hombre que una vez salvó la mía. No voy a firmar esto. Le sugiero que abandone este rancho ahora». La boca de Pemberton se abrió. Luego se cerró. Su mandíbula se movió una vez, como si fuera a decir algo profesional y controlado, y luego decidió no hacerlo. Miró al niño en la silla. Miró los pies del niño, planos en el reposapiés. Los dedos todavía ligeramente curvados pero vivos. Vivos de una manera que él había certificado que no lo estaban hace 2 años. El sheriff Briggs se puso el sombrero. Dijo con voz llana que esto parecía ser un asunto familiar
y no requería más intervención de su oficina. Asintió a Fletcher. Salió. Pemberton lo siguió. No dijo nada más. Sus botas resonaron por el pasillo y salieron por la puerta principal. La puerta se cerró detrás de él. El coche traqueteó en el camino y el sonido se desvaneció. La habitación estaba quieta. Gideon estaba sentado en su silla, observando a su padre. Había observado todo: la escritura, la firma, las cartas, la confrontación, con la atención abierta de un niño que acaba de ver a un adulto hacer algo inesperado e importante y aún no lo entiende del todo, pero sabe que importa. Fletcher no lo explicó, no lo celebró. Se agachó junto a la silla lentamente, como se agacha un hombre alto cuando quiere estar al nivel de un niño. Miró a su hijo. Dijo: ¿cómo sientes los pies ahora mismo? Gideon pensó en ello. Miró sus pies, luego a su padre. Pesados, dijo, pero míos. Fletcher puso una mano en el brazo de la silla. Se quedó agachado allí un momento, mirando el rostro del niño, y luego se levantó, fue a la ventana y miró hacia el pasto del este, la tierra que ya no era suya y que nunca lo había sido realmente, y se quedó allí un rato sin decir nada más. Wren se quedó en el centro de la habitación, sosteniendo la escritura y la carta. El papel era más pesado que cualquier cosa que hubiera sostenido en 3 años, no por el peso, sino por lo que era. 3 semanas después, la primera nieve llegó al valle. No fue una nevada intensa, no del tipo que cierra el rancho y mantiene al ganado en el pasto protegido durante días. Fue la primera nevada ligera de la temporada, pequeños copos cayendo a última hora de la tarde, sin prisa, posándose en los postes de la cerca, el techo del granero y la barandilla del porche en una fina capa blanca que desaparecería al mediodía del día siguiente si el sol se mantenía. Wren estaba en la cocina cuando empezó. Lo vio a través de la ventana sobre la palangana, los copos cayendo más allá del cristal, silenciosos y constantes. Se secó las manos, se paró junto a la ventana un momento y observó. Había llegado una carta de la oficina de tierras del condado 2 días antes. La parcela del este estaba bajo revisión formal de título. La documentación de transferencia que Fletcher había presentado había sido recibida e ingresada en el registro. Una corrección de título era un proceso que llevaba meses, a veces más, especialmente cuando la venta original involucraba un reclamo en disputa y una segunda parte, Cyrus Voss, que podría impugnarlo, pero el proceso había comenzado. La carta lo reconocía. Wren la había leído una vez, de pie en la cocina junto a la estufa. La había doblado y guardado en el bolsillo de su delantal. No se la había mostrado a Fletcher. No había celebrado. Había vuelto a pelar las patatas en las que estaba trabajando. Esa noche, después de la cena, sacó la carta y la leyó una vez más en la mesa de la cocina. La lámpara ardía baja. El rancho estaba en silencio. Leyó las palabras con cuidado, como una persona lee algo que ha estado esperando y quiere asegurarse de entender. Luego la dobló de nuevo y la guardó dentro de la pequeña bolsa de tela debajo de su catre, la que contenía lo último de su milenrama seca y la sal gruesa. Encajaba allí, entre las hierbas y los restos del conocimiento de su padre, y eso le pareció correcto. En una mañana clara, 2 días después de la nieve, Gideon caminó a lo largo del porche. No solo. Wren estaba a su lado, con el antebrazo extendido a la altura de su mano, y él apoyó una palma en él mientras caminaba. Sus pasos eran cuidadosos y deliberados, cada uno colocado con la concentración de una persona que está aprendiendo algo por segunda vez y conoce el costo del descuido. Su pie izquierdo era más fuerte que el derecho. El tobillo derecho todavía no se doblaba por completo, y el pie caía plano con cada paso en lugar de rodar del talón a la punta. Pero ambos pies soportaban peso. Ambas piernas aguantaban. Llegó al extremo del porche y se detuvo. Se quedó allí un momento, una mano todavía en su brazo, y miró hacia el valle. La nieve se había derretido en su mayor parte. La tierra se extendía hacia el este en tonos de marrón y oro opaco. La hierba curada y aplastada por el frío. La cresta distante, nítida contra el cielo gris.
La parcela del este era visible a media distancia, una larga franja de tierra bordeada por postes de cerca que Wren reconoció incluso desde aquí. Había crecido mirando esa tierra desde el otro lado. Gideon no dijo nada por un rato. Se quedó en el extremo del porche y respiró. Luego dijo, ¿seguirás aquí cuando pueda correr? Ella guardó silencio por un momento. El viento cruzó el porche y levantó un mechón de pelo de su frente. Pregúntamelo de nuevo en primavera, dijo. Él se giró y la miró. No la mirada sospechosa del primer día, cuando había entrado en su habitación sin ser invitada y él le había dicho que se fuera. No la mirada cautelosa de la segunda sesión, cuando aún no había decidido si confiar en lo que estaba sucediendo. Una mirada diferente. La mirada de un niño que ha oído una respuesta que no es un sí y no es un no, y ha decidido que es lo suficientemente cercana. Caminaron de regreso. En el segundo recorrido, a mitad del porche, él levantó la mano de su brazo. 3 pasos sin contacto. Su equilibrio se mantuvo. Luego su peso se desplazó demasiado a la derecha y volvió a poner la mano. 3 pasos por su cuenta. En el porche del rancho de su padre, en el aire fino del invierno, con el valle abierto frente a él. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Esa tarde, Orson fue a buscar a Wren al cobertizo de suministros. Se paró en la puerta con el sombrero en la mano, lo cual era inusual en él. Orson no se quitaba el sombrero por mucho. Dijo que había algo en la parte trasera del cobertizo que ella podría querer ver. Lo había encontrado mientras limpiaba equipo viejo que había estado almacenado allí durante años, empujado detrás de una pila de herramientas de cerca y cubierto de polvo. Era una alforja, de cuero viejo, agrietado y rígido por la edad, la hebilla empañada de verde. Había una pequeña marca tallada en la correa, una marca simple, 2 líneas cruzadas en ángulo, cortadas en el cuero con la punta de un cuchillo hace mucho tiempo. Ella conocía la marca. La había visto en las herramientas de su padre, en su brida, en la esquina de su granero. Era la marca de Hezekiah Voss. La ponía en todo lo que poseía, de la misma manera que algunos hombres firman sus nombres y otros dejan un rastro más simple. Tomó la alforja de Orson sin decir una palabra. Él asintió y se fue. Se sentó en los escalones del cobertizo de suministros y la abrió. Dentro había un pequeño fardo de milenrama seca, todavía ligeramente fragante después de todos estos años, envuelto en una tira de tela que se había vuelto amarilla con la edad, un cuadrado doblado de algodón desgastado y suave, y un trozo de corteza de abedul, delgada y plana, con símbolos dibujados en carbón, un sistema de notación que su padre había usado para registrar sus secuencias de curación, una forma de escribir cosas sin usar letras inglesas, un sistema que su abuela le había enseñado y él le había enseñado a Wren. Sostuvo la corteza de abedul con ambas manos. No lloró. No había llorado en 3 años y no lloró ahora. Pero sostuvo la corteza, miró las marcas de su padre en ella y se sentó en esos escalones durante mucho tiempo. No porque estuviera triste, sino porque sostenía algo que su padre había hecho con sus propias manos en un lugar que una vez había sido parte de su mundo, y sostenerlo requería un tipo de quietud que ella le dio sin que se lo pidieran. Puso la alforja en su rodilla. Miró hacia el este, a la tierra. Respiró. Esa noche, después de la cena, Fletcher fue al porche. Wren estaba sentada en el banco del extremo, el mismo lugar donde Gideon se había parado esa mañana. La nieve había vuelto, no intensa, solo unos pocos copos cayendo en la última luz gris. El valle se oscurecía. La parcela del este era ahora una sombra, su línea de cerca invisible, su forma conocida solo por la memoria. Fletcher se paró junto al banco. No se sentó. No trajo una lámpara. Puso una mano en la barandilla del porche y miró la misma tierra oscura que ella estaba mirando. Dijo, si quisieras quedarte durante el invierno, el rancho te necesita y Gideon te pediría que te quedaras. Ella no respondió de inmediato. Miró el valle. Pensó en la carta en su bolsa de tela. Pensó en la corteza de abedul con los símbolos de su padre. Pensó en los 3 pasos sin apoyo del niño en el porche esa mañana y en la forma en que su mano había vuelto a su brazo,
firme y segura después de que el equilibrio se desplazara. Dijo, «Me quedaré durante el invierno y veré cómo está la tierra en primavera». Él asintió, se quedó en la barandilla un momento más, luego entró. Ella se quedó en el porche. La nieve caía en pequeños copos sin prisa. El valle se asentaba en la oscuridad como lo hacen los valles en invierno. Lentamente, por completo, sin discusión. En algún lugar dentro de la casa podía oír la voz de Gideon. Estaba hablando con Orson sobre algo. No podía distinguir las palabras. Solo el tono. Era animado, lleno. La voz de un niño que tiene algo que decir y espera que alguien lo escuche. Cerró los ojos. La nieve caía. Las tablas del porche estaban frías bajo sus botas. El aire olía a humo de pino, a hierba congelada y al particular vacío limpio de un valle a principios de invierno. Se quedó allí un rato más y luego entró.